Buenos días, chicos. Ayúdenme encendiendo las camaritas, por favor. Gracias, chicos. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Me dicen si ya se puede observar. ¿Listo? Ya, chicos, ¿se puede visualizar? No sabemos. Listo. Vamos a seguir con la clase. Esto es unos datos curiosos que es de la unidad que nos permite a nosotros saber sobre el mundo. En el sentido crítico tenemos el movimiento de la Tierra, una composición de movimientos. ¿Sabrías decir cuántos y cuáles son los movimientos principales de la Tierra? La mayoría de los movimientos que conocemos no son puros. Resulta de la composición de varios tipos de movimientos simples que dan lugar a otros que pueden ser muy complejos. Esto en caso de la Tierra. En una primera aproximación se puede decir con bastante precisión que su movimiento consiste en la composición de dos: la traslación alrededor del Sol en una trayectoria elíptica en uno de los cuyos focos se encuentra el Sol, y la rotación sobre sí misma. Sin embargo, el movimiento real es más complejo. Hay que tener en cuenta algunos movimientos más que se superponen con los anteriores. Para comprenderlo mejor, visiona el siguiente video en el que se observa cómo baila una peonzona. La figura muestra de forma esquemática los movimientos realizados en esta. Pueden ustedes visualizar el videito cuando ustedes deseen. Ya, perdón. La precisión en el cambio lento y gradual en la orientación del eje de la rotación de la Tierra se denomina, y más o menos el video lo que les explica es esto. Es el movimiento de la Tierra con un trompo en este caso. Ya, este movimiento de la Tierra se denomina precisión de los equinóxidos. La inclinación del eje terrestre varía entre 23 grados a 27 grados, ya que depende, entre otras causas, de los terremotos que pueden modificarla. Debido al anterior, la duración de vuelta completa de precisión nunca es exacta. Se ha estimado que se encuentra entre 25.700 y 25.900 años. La, pre- la precesión se complica añadiendo un cuarto movimiento, que es la nutación. Consiste en la oscilación periódica del polo de la Tierra alrededor de su posición media en la esfera celeste. Esta oscilación es similar a la observada en una peonza, o bueno, nosotros le conocemos como trompo, cuando pierde fuerza y está a punto de caerse. La Tierra se desplaza un 9 segundos de arco. Perdón, chicos. 9 segundos de arco cada 18,6 años. En una vuelta completa de percepción, la Tierra realiza 1.385 bucles. Finalmente, el quinto movimiento, el bamboleo de Chandler, se trata de una pequeña oscilación del eje de rotación de la Tierra que añade 0,7 segundos de arco en un periodo de 433 días a la percepción de los equinóxidos, y fue descubierto por el astrónomo norteamericano Sir Carlos Chandler en 1891. Investiga el origen físico de cada uno de los movimientos de los que se componen el movimiento de la Tierra: traslación, rotación, precesión, nutación, y elabora un pequeño informe. Bueno, esto sí es simplemente si ustedes desean investigar. Con respecto a noticias, nos dice que el movimiento parabólico para confinar neutrones en una botella. ¿Cómo se hace esto? Pues grupos de investigación y grandes instalaciones científicas dedican parte de sus recursos humanos, materiales y económicos al estudio de las propiedades fundamentales de las partículas, por ejemplo, de los neutrones. Una propiedad muy importante de los neutrones en su vida media lo es por muchas razones: de producción para aplicaciones científicas y médicas, por ejemplo, de contaminación, etcétera. Y una de las técnicas más utilizadas para su estudio en el confinamiento de neutrones
En una botella, si en la botella los neutrones unfraios o ultra cold neutrons con longitudes de onda de aproximadamente 1000 poseen propiedades únicas. Entre otras, son reflejadas en las superficies de prácticamente cualquier tipo de material, casi independiente del ángulo de la incidencia. Esto hace que sea posible confinarlos, almacenarlos en botellas de neutrones, trampas, para poder observar algunas de sus propiedades físicas. Para ello se producen y se preparan para que tengan poca energía cinética. Se lanza a lo largo de una guía de neutrones y por fin se confinan en la botella. El lanzamiento se hace mediante un movimiento parabólico, sale de la fase de preparación y tiene una velocidad constante y con cierto ángulo respecto al horizontal, sufriendo la gravedad a pesar de la pequeña masa. ¿Cómo ocurre esto? Pues aquí simplemente tenemos la guía de neutrones por fríos, tenemos los obtutadores, el rotor de turbina, que es este de aquí, tenemos el obtudor de entrada y la guía de neutrones en curva. El obtudor de plomo es en la parte de acá abajo y la guía de neutrones vertical. El tanque de agua pesada y fuente de fría vertical. Eso es lo que ocasiona atrapar a estos neutrones. Veamos un resumen de la unidad que habíamos visto y nos dice que habíamos visto el movimiento en una y dos dimensiones. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso sí recordamos con claridad, creo yo. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme tiene una trayectoria recta. Recuerden eso, cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, tenemos una trayectoria recta. La velocidad es constante y tiene una aceleración de cero. La posición es igual a posición inicial más la velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Esa va a ser la fórmula de la posición. O también si es que necesito velocidad o necesito tiempo, que en el caso no se daría, pues sin embargo también necesitaría despejar cualquiera de estas dos. Tengo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que también recordaremos que hemos visto y esta también tiene una trayectoria recta. La aceleración es constante, tiene una velocidad que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Y tenemos la posición, que es posición inicial, más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial, más un medio por aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Esos son sus componentes y el movimiento es vertical, ¿ya? Cuando se trata de vertical, debemos tener menos la gravedad. Cuando se trata de caída libre, sabemos que la velocidad es cero. Cuando se trata de lanzamiento vertical hacia abajo, recordemos que la velocidad es menor que cero. Y cuando se trata de lanzamiento vertical hacia arriba, la velocidad inicial es mayor que cero. Hasta aquí está entendido y recordado lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sí. Ya, sigamos con la composición de movimientos, ¿ya? Tenemos composición de movimientos. Para su estudio aplicamos el principio de superposición de movimientos. De la misma dirección, son perpendiculares. Cuando tenemos de la misma dirección, obtendremos un movimiento de la misma dirección. Cuando tenemos perpendiculares, tenemos dos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme en el caso es igual al movimiento rectilíneo uniforme. Cuando se trata del acelerado, pues es la suma del movimiento rectilíneo uniforme más del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos da una igualdad a qué? Al movimiento parabólico. ¿Qué era el movimiento parabólico? El movimiento parabólico tiene diferentes elementos. Tenemos la trayectoria, que es una parábola, por eso se llama movimiento parabólico. ¿Quién recuerda cómo era la parábola? Tenía que ser como una U o una C, pero tiene que ser así como con. Excelente, Amanda. Ya por lo general, digamos que este es el plano cartesiano para los que tal vez no hayan visto la clase. Y en lo que es la parábola debe ser de esta índole, ¿no? Por lo general es así o es así, de estas maneras, ¿no? Este es el movimiento parabólico. Por lo general es de esta manera. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, de diferentes formas, pero esa es la forma de la trayectoria parabólica. ¿Ya? ¿Cómo se trata de esta situación? Porque hay un lanzamiento de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Génesis y acá tenemos a Amanda.
¿ya? Y Génesis le lanza un balón a Amanda y lo que va a hacer o va a ocasionar este movimiento y tiene que una iniciación inicial cero. Tenemos la final también que es cero y llega a un punto de altura que también es cero y va a empezar a bajar. Esta es una trayectoria parabólica. Esta es toda la trayectoria. De aquí a acá sabemos el tiempo, de aquí a acá sabemos la trayectoria y todo lo que necesitamos saber de este movimiento parabólico. Tenemos sus elementos, que es posición es igual a velocidad inicial por el coseno por el ángulo del tiempo. Tenemos en Y es igual a Y inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Tenemos la velocidad en X, que es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad en Y, que es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Hasta aquí está entendido lo que es la composición de movimientos y cuántos tenemos. Ya, recordadísimo entonces el composición de movimientos. Vamos con el movimiento circular uniforme, perdón, movimiento circular. Tenemos dos, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. El movimiento circular uniforme tiene una trayectoria de una circunferencia, recuerden eso. Ya cuando tenemos acelerado también tenemos una circunferencia, pero la diferencia son sus elementos. Tenemos la angular o el momento angular, que es igual a una constante. Cuando tenemos el ángulo, que es igual a cero, en lo que es del MCU, es decir, movimiento circular uniforme. Tenemos la aceleración en el tiempo cuando es igual a cero o la aceleración normal, perdón, aceleración tangencial ante aceleración normal, que es igual a velocidad al cuadrado sobre radio, que es igual al angular al cuadrado por radio. Tengo el ángulo, que es igual al ángulo inicial más la angular por el tiempo, ¿ya? La trayectoria en circunferencia, también con el MSUA, que es el movimiento circular uniforme. El ángulo es constante, tengo la aceleración tangencial cero, aceleración normal, velocidad al cuadrado sobre radio, o también la angular al cuadrado por radio. Tenemos el angular, que es igual a angular inicial, más el ángulo por un periodo del tiempo. Tengo el ángulo que es igual al ángulo inicial más ángulo inicial por el periodo del tiempo más un medio por aceleración por periodo del tiempo al cuadrado. ¿Está entendido lo que es el movimiento circular o está recordado lo que es el movimiento circular? Vemos. Listo. Recordando todo esto, vamos a pasar a la unidad número 2. ¿Qué me dice la unidad número 2, chicas? ¿Qué dice? ¿Qué vamos a ver? Fuerzas de la naturaleza. Ya, excelente. Vamos a ver las fuerzas en la naturaleza. Vamos a ver qué nos tiene esta nueva unidad. Los contenidos de esta nueva unidad son los siguientes. ¿Qué vamos a aprender? La naturaleza de las fuerzas. Tenemos el concepto de la fuerza a lo largo de la historia, la masa y la fuerza, características de la fuerza y tipos de fuerza. En la segunda tenemos la composición y descomposición de fuerzas. Tenemos fuerza resultante de un sistema de fuerzas, la descomposición de fuerzas, composición de fuerzas concurrentes, composición de fuerzas paralelas. Tenemos el momento de una fuerza, que es el par de fuerzas, el equilibrio, las leyes de la dinámica, que son estos. ¿Cuáles son? Las tres leyes de Newton. Tenemos las interacciones de contacto, que son la fuerza normal, fuerza de razonamiento, perdón, rozamiento, los cuerpos enlazados, tensión y las fuerzas elásticas, que es la ley de Hooke. La dinámica del movimiento circular uniforme son las fuerzas centrípetas. La dinámica de rotación, el momento angular, relación entre el momento de una fuerza y el momento angular, la conservación del momento angular, las leyes de Kepler, tenemos la interacción gravitatoria, que aquí ya entra en la ley universal de Newton, el campo gravitatorio y el peso del cuerpo, la interacción electrostática, que es la electrolización y cargas eléctricas, la ley de Coulomb, el campo eléctrico y semejanzas y diferencias entre interacciones gravitatorias y electrostáticas. Todo esto vamos a ver en esta unidad, así que si necesitan investigar antes de, para que vengan un poquito preparados en las otras clases, lo pueden realizar. La película Recomendadas del Universo Mecánico de Araid Multimedia. Esta serie de videos muestra de forma excelente los aspectos más importantes de la física, combinados con imágenes, desarrollos matemáticos y contextos históricos. La página web recomendada
Es donde aparecen actividades interactivas para entender y aplicar los conceptos de equilibrio situados concretas, ¿no? Libro recomendado, reseñas de algunos libros interesantes para la fianza o aplicar el concepto de fuerza y valor su importancia. Isaac Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. También tenemos J.M. Levy o Leblond, que es la física en preguntas. Tienen el volumen uno, ¿no? Estas son preguntitas que ustedes se pueden responder. Y empezamos con con el primer tema. La naturaleza de fuerzas. La fuerza es una magnitud física que resulta más fácil definir considerando los efectos que produce, que por sus propiedades. En este apartado, pues las definiremos de un modo preciso y estudiaremos sus características de sus tipos. El concepto de fuerza a lo largo de la historia. Antes de llegar a este concepto, tenemos en cuenta que aunque en cierto que Galileo recurría muy habitualmente a la experimentación, parece ser que su famosa demostración de cuerpos de distancia de masas cayendo desde lo alto de la Torre de Pisa es más bien una leyenda. No obstante, afirma que todos los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su masa. Le granjeó gran número de enemigos entre la comunidad científica de la época, partidarios acérrimos, todos ellos de las ideas aristotélicas. ¿Por qué, chicos? Porque decía Galileo, por ejemplo, que al momento de caer de la torre de Pisa, independientemente de su masa, siempre es la misma aceleración? Porque la gravedad actúa en ambos cuerpos de la misma manera. Y así en excelente, ¿no? Eso es lo que dice, que la gravedad actúa de la misma manera. Ahora, de aquí nace algo que saben decir qué es más pesado, un kilo de hierro o un kilo de algodón. ¿Quién tiene la respuesta? Las dos pesan 1 kilo, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Por la gravedad que habíamos dicho. ¿Ya? Es lo mismo, chicos, pesa la misma situación. Eso es lo que trataba de demostrar Galileo, pero su entonces era como, por ejemplo, yo soy la persona que descubro las cosas y les digo a Amanda, Génesis y a Michael, ¿saben qué? Yo pienso que la gravedad pues no es así, que dependiendo de su peso cae con la fuerza considerable de su masa. Entonces, eso es lo que yo pienso. Entonces, Amanda, Génesis y Michael crecen recordando esta situación que se les dijo desde pequeños y llega alguien más, una persona más, pongámosle un nombre, Carlos, y Carlos dice, ¿sabes qué? Eso no es así, porque yo pienso que la gravedad, y he hecho experimentos, que la gravedad no mide el peso ni la masa, simplemente cae a la misma velocidad porque la gravedad llama a la masa. Entonces, ustedes que crecieron con esa índole, eh, tratan de alguna manera no solo de mandarme al otro mundo, sino que también de verificar que esto no sea realidad. Eso es lo que pasó con Galileo en ese entonces, porque Aristóteles ya había puesto una idea bastante, se puede decir, con raíces en el entorno de las personas. Entonces, recordemos que eso es lo que pasó con Galileo y por eso era muy raro y era muy complicado que las personas de ese entonces crean algo nuevo, ¿ya? Porque la gente de antes tenía mucho miedo en creer en las cosas nuevas, hasta ahora en la actualidad. Por ejemplo, si a uno le dice, sabes que tengo otro trabajo, pero tienes que empezar desde abajo y yo ya estoy en un trabajo donde supuestamente estoy ganando bien alguna situación, ¿les va a dar miedo o no les va a dar miedo cambiar? ¿Ya? Les va a dar miedo. A la gente le da miedo las cosas nuevas. Entonces, por eso Galileo tenía mucha complicación en entender, hacerles entender las situaciones que él hacía y cómo los experimentaba. Dicho eso, vamos a ver cada uno de lo que contribuyó a la sociedad cada uno de estos científicos. Aristóteles, 384 a.C. y 322 a.C., pensó que la fuerza era la causa directa del movimiento. ¿Por qué pensó eso, chicos? Recuerden, ¿por qué era la causa directa del movimiento la fuerza? Eso vimos recientemente nomás. Porque la fuerza se da por una masa acelerada. Se podría decir que sí, pero la fuerza, por ejemplo, yo tengo un carrito de juguete que está en reposo. ¿Yo qué tengo que hacer para que el carrito se mueva? ¿Qué tengo que aplicarle? Hay que aplicar fuerza.
una fuerza, ¿no es cierto? Así sea la más pequeña, pero tengo que aplicarle. Lo mismo con el carrito de supermercado. Entonces, Aristóteles pensó en eso, ¿no? Y decía que pensó que la fuerza era la causa directa del movimiento, por lo que un cuerpo se detendría en caso de no existir aquella. Es decir, lo que pasa en el columpio, chicos, si yo empujo el columpio con fuerza, en algún momento pienso que se va a parar, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que en este caso decía Aristóteles. Pero ¿qué pasa, chicos? Que chuta, para que se pare este columpio tiene que pasar bastante tiempo, ¿no? Tiene que pasar bastante, un tiempo determinado para que este ocurra. Postuló también que la velocidad de caída de los cuerpos era directamente proporcional a su peso, es decir, que mientras más peso tenía, la aceleración de la caída era más. Ya, eso es lo que también propuso Aristóteles. Ya, por ejemplo, no va a ser lo mismo que caiga, como les comentaba, 1 kilo de hierro a que caiga 1 kilo de algodón. Ya, claro que es lo mismo, pero supuestamente Aristóteles decía que no, que el kilo de hierro iba a caer más rápido que el del algodón. Ya, estas ideas erróneas permanecieron inalteradas durante 1800 años. Imagínense cuánto tiempo tenían para refutar esta situación, pero duró 1800 años estas ideas erróneas en el ser humano. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué duraría todo ese tiempo? ¿Quién me dice? Porque nadie se puso a dudar de lo que dijeron y simplemente lo aceptaron. Porque somos cómodos, chicos. Somos muy cómodos. Somos las personas que no intentamos averiguar más. No somos personas muy, ¿cómo decir? Es como, por ejemplo, yo escuchaba a un muchacho una vez que decía, ay, yo le dejo la investigación a los científicos. A mí solo que me digan los resultados y se acabó. Pero no es así, chicos. Cuando nosotros somos curiosos podemos llegar muy lejos de muchas situaciones y podemos dejar una huella en el mundo. Entonces, curiosos en la parte buena. Ojo con eso. Ya, porque hay otras curiosidades que no son tan buenas. Y más ahora que tenemos lo que es el internet, todo eso, hay muchas situaciones en esto, entonces si necesitamos utilizar y sabemos utilizarla, pues nos va a ir súper bien, chicos. Galileo, 1564 y 1642, estableció el concepto de fuerza como causa de la modificación de los movimientos. Eso está más atractivo, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que un cuerpo no se va a mover si no aplicas una cierta fuerza. Mediante la realización de los experimentos con bolas y planos inclinados, introdujo la noción de la inercia como tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o movimiento indefinidamente, a no ser que actúe alguna fuerza sobre ellos. ¿Qué les parece esto de Galileo? Está más acertada o no? Chicos, ¿está más acertada o no? O empiezo a nombrar a preguntarles. Vamos con Génesis. Génesis, ¿qué usted comenta? ¿Está más acertada la idea de Galileo ahora? Yo creo que sí, ¿Por qué? Cuénteme. ¿Qué le entendió usted de Galileo? pues que él fue el que más se puso a investigar sobre las fuerzas. Ya, Michael, Michael, tercer llamado, Michael. Listo, no contestó, chicos. Vamos a seguir. Galileo era una de las personas que aplicaba y que decía que el reposo, bueno, o en este caso, el reposo de los cuerpos es algo natural, es algo que siempre va a estar así. Que también la fuerza se aplica para que este reposo vaya en movimiento y también se aplica cuando algo está en movimiento, ponerlo en reposo. Eso es lo que decía Galileo. Era una de las teorías en ese entonces no muy aceptadas, pero en la actualidad pues las más acertadas. Ahí vino Isaac Newton. Isaac Newton, 1642-1727, sentó la base de la mecánica, parte de las ideas de Galileo y Descartes, de modo que en su principio definió los conceptos fundamentales, masa, tiempo y fuerza.
de modo que precisó y estableció las tres leyes que explican el movimiento de cualquier objeto del universo, y fue la más aceptada ahora en la actualidad. Vamos a ver la masa y la fuerza. La dinámica se sustenta en los conceptos de la masa y la fuerza. La masa es la medida de la cantidad de materia de un objeto o de un modo más preciso. La masa es una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia a alterar el estado en reposo o de movimiento. El centro de gravedad. Del centro de gravedad de un objeto es el punto de aplicación de su peso en el que suponemos, si no estamos interesados en el movimiento relativo a de las partes, se encuentra concentrada toda su masa. Por otra parte, cuando empujamos un mueble para ponerlo en movimiento, paramos un balón o moldeamos un trozo de arcilla, ejercemos fuerza. ¿Cuáles son otros de los ejemplos que podemos decir cuando ejercemos fuerza, chicos? Tanto para parar como para poner en movimiento cualquier móvil. Vamos uno por uno. Primero Amanda, luego Génesis y démosle una oportunidad a Mike. A ver, para empujar podemos empujar, yo qué sé, a una persona. Y para pararla la podemos agarrar, pero para poder agarrarla necesitamos tener fuerza para que no se caiga y no se caigamos con ella. ¿Me explico? Ya, sí se explica. Ya, otro ejemplo, Génesis, así mismo. Génesis. Como el ejemplo que usted puso antes de Manda y mío. Eso es un movimiento parabólico. A ver, expliquemos algo. Un movimiento, un ejemplo de un movimiento donde usted empuje para que ese cuerpo ya no esté en reposo, sino que en movimiento, y utilizando una fuerza lo pare. ¿Ya? Génesis. Ahora sí está más claro qué ejemplo quiero. Algo como de empujar una caja. Ya, pero la caja si no la empuja, usted no la puede retener, ¿no es cierto? Solo si está en algo inclinado. No, bueno, ni así, porque la caja de hecho tiene rozamiento. Entonces debería tener rueditas para que usted en algún momento lo pueda retener de igual manera. Dígame un ejemplo, Génesis. Estuvo bien el ejemplo de la caja que usted le empuja, pero otro ejemplo donde me permita a mí ver que también necesito una fuerza para pararla o algo así. Y de patear una pelota. Ya, y después la retiene. Sí. Ya, Jessica. Por ejemplo, una persona que anda en bicicleta, por lo que hace fuerza al pedalear y la bicicleta en movimiento. Ya, excelente. Michael. Un ejemplo, empujar un carrito de centro comercial y después con tu fuerza pararlo. Ya, excelente. Sí, en eso se trata todo lo que es la fuerza. Una fuerza es toda causa capaz de alterar el estado en reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir en él una deformación. ¿Cuál sería un ejemplo de deformación, chicos? Cuando aplicamos una fuerza de deformación a un cuerpo. Por ejemplo, Cuando tenemos una plastilina y la moldeamos. excelente. O también, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo siempre del papelito. Tengo un papelito aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a, en este caso, deformar por mi fuerza. ¿Por qué? Porque le hice ahorita un circulito. Entonces, lo mismo voy a hacer para devolverle en su estado natural. Esto es un estado, o como dijo Amanda, por ejemplo, una plastilina, una arcilla. Todos esos son ejemplos de qué, deformaciones del cuerpo con respecto a la fuerza, chicos. Recuerden que la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo y que la unidad de fuerza es el newton. Recuerden siempre eso. Y sistema internacional, masa kilogramo, eh, fuerza newton. ¿Ya?
Vamos con la siguiente. Las características de la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que se representa mediante un vector F, cuyos elementos son el módulo en F, que es el valor de la intensidad de la fuerza, y su unidad, que se representa mediante la longitud del vector. La dirección, recta que contiene el vector, también llamado línea en acción. Sentido, orientación de la fuerza que representa mediante la punta de una flecha. Punto de aplicación, punto en el que se aplica una fuerza. La fuerza siempre actúa por parejas e implica la existencia al menos de dos objetos. Uno de ellos ejerce la fuerza que se aplica sobre el segundo y el otro simultáneamente ejerce una fuerza sobre el primero del mismo valor pero de sentido contrario. Por esta razón, también se la llama interacción. Vamos a ver los tipos de fuerza. Dependiendo de las fuerzas que quieren contactar directo o no para manifestarse, podemos clasificar en dos grandes tipos, la fuerza de contacto o la fuerza a distancia. La fuerza de contacto es aquella que requiere el contacto directo entre ambos objetos para producirse, y la fuerza a distancia, aquellas que no necesitan del contacto entre los cuerpos para manifestarse. Esta clasificación debe ser matizada, ya que los objetos están formados por partículas. Todo lo que nosotros nos rodea, hasta nosotros estamos formados por partículas, moléculas o iones también, separadas entre sí. Así todas las fuerzas entre cuerpos se ejercen en realidad entre las partículas que las forman, fuerza microscópica. De modo que dos objetos es directamente nunca estarán en contacto. Estas fuerzas ejercen sus efectos a lo largo del espacio. Todas las fuerzas de la naturaleza se agrupan de las siguientes interacciones fundamentales o son una cambiación directa, ¿no? Entre ellas. La interacción nuclear de la fuente, perdón, interacción electromagnética, la interacción nuclear débil y la interacción gravitatoria. La nuclear fuerte es la más intensa de las cuatro, es atractiva y de alcance muy pequeño. Mantiene a los protones unidos en el núcleo a pesar de la repulsión electrostática. La interacción electromagnética, en 100 veces menor que la nuclear fuerte, es atractiva o repulsiva y a largo alcance. Es responsable de la impenetrabilidad de los objetos y de la estructura de átomos y moléculas, así como de todas las reacciones químicas y procesos biológicos. La interacción nuclear débil es 105 veces menor que la nuclear fuerte. Es responsable de la desintegración de algunos núcleos y de la producción de radificación calorífica en estrellas. La interacción gravitatoria, 1039 veces menor que la nuclear fuerte, se considera la más débil de todas, es atractiva y a lo largo alcance, y responsable de la estructura del universo, de las mareas, de los movimientos de los satélites artificiales, de que nosotros estemos pisando la Tierra y no estemos flotando por el planeta, ¿no? Los ejemplos de las distintas fuerzas que encontramos en el día a día, la fuerza de contacto o fuerza de rozamiento entre dos superficies, la fuerza electrostática en un muelle, la fuerza a distancia, la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, la fuerza eléctrica repulsiva entre dos cargas del mismo signo, la fuerza magnética con la que el imán atrae el clip metálico. Por ejemplo, si yo pongo un imán que esté positivo, pues no se van a gustar. Pero si tenemos negativo y positivo, pues se van a atraer. La interacción electromagnética debido a la repulsión eléctrica entre los electrones de los átomos de la puerta y la de nuestra mano que la empujan, la desintegración del núcleo radioactivo debido a la interacción nuclear débil del CO60 empleado en el tratamiento contra el cáncer. Es uno de los ejemplos, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Entendieron todo, chicos? Sí, Ahí Listo. sí, Listo, chicos. Si no hay preguntas, no hay más dudas, pues antes de que se acaben, les deseo un excelente día, esperando que les vaya súper bien en las actividades. Revisarán, por favor, las horas de entrega. Cualquier situación me hacen saber por medio de la plataforma. Estoy al pendiente y nos veríamos la próxima clase, que es el día viernes. Chao, chicos. chao, vale, Miss. Chao, chicos. Gracias.